Bienvenidos, esto es Irrevementes, el único podcast políticamente incorrecto, con Kevin Rodríguez. Arrancamos. Bienvenidos al episodio 32 de Irrevementes. Siempre recordarles que pueden ver el programa en la aplicación de TVC Play, para que la descarguen o entran por la website. Los episodios siempre los subimos en Spotify, en YouTube. Y esta semana vamos a estar hablando de un tema importante, pero de otro ángulo, que es la tecnología en el proceso electoral. Les reitero siempre, pues lo voy a decir al inicio y lo voy a decir al final, porque es un compromiso que hice con el pastor don Evelio Reyes, que le enviamos un gran saludo, en el sentido de que para las personas que dicen que la política no les da de comer, tienen razón, a mí no me da de comer la política, pero la política sí les quita lo que ustedes podrían comer, lo que ustedes podrían ganar, el negocio que podrían poner. Ahí, digamos, ahí me incluyo, nos afecta por la cantidad de impuestos que pagamos. Entonces, el mensaje que tenemos es avisarles o mencionarles a los jóvenes, especialmente que tienen la oportunidad de participar como miembros de juntas receptoras de votos, ya sea en el Partido Nacional, Liberal, Pino, DC, para que ustedes sean parte de los que van a estar ahí, que nadie les va a contar cómo hacer las cosas y van a poder defender el voto de primera mano. Y lo voy a decir también, todo aquel que está promoviendo observadores electorales en lugar de promover que los jóvenes sean miembros de JRB, le está haciendo el juego a Mel Zelaya. Entonces, si no le gusta, pues ni modo, es la verdad. La observación que la haga la ONU, que la haga la OEA, pero nosotros como hondureños tenemos esa responsabilidad de estar en mesa este 30 de noviembre, independientemente del partido que ustedes gusten. No voy a extenderme más. Aquí le damos la bienvenida a Eduardo Fuentes. Hola, Kevin. ¿Cómo estás? Feliz de estar con ustedes, feliz de poder compartir y hablar un poco de este tema que definitivamente nos compete a todos. Las elecciones no son de los partidos políticos, no son solamente de los candidatos. Las elecciones son una fiesta electoral y en esa fiesta electoral cabemos todos, y a la medida que estemos más informados y que sepamos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se va a elegir y qué es lo que viene después de este proceso electoral, definitivamente la participación va a ser de mayor calidad, va a ser más vinculante y sobre todo va a ofrecer mejores calidades de vida, que es lo que finalmente se tiene que perseguir en cualquier sistema democrático. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cuántos años tenés? Porque te ves más, casi de mi misma edad te ves. 29 años. Por un año soy menor que vos. No creo. Me recordás a Andrea Sandoval, que siempre cuestiona ahí. No, pero qué bueno que estás joven, o sea, estás mucho más joven que yo y ya estás en una posición importante. O sea, eso lo que demuestra es que la juventud, que es lo que se necesita, está al frente de este proceso. ¿Vos en este momento a qué te dedicas? Bien, es importante y siempre lo he considerado, ¿no? Que ser joven, pues no por el hecho de ser jóvenes es que vamos a hacer las cosas bien, es que vamos a ser distintos. La juventud siempre acompañada de formación, de instrucción, de disciplina, pues va a tener un buen resultado. Por fortuna y gracias a Dios he tenido oportunidad pues de desempeñarme en diferentes espacios. Yo soy abogado de profesión. Tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Gobierno y Administración Pública. He sido becario del Departamento de Estado de los Estados Unidos en programas de liderazgo, en programas también de asuntos democráticos, que es lo que actualmente me desempeño. He sido catedrático de diferentes universidades en el área de administración pública. De igual manera, pues actualmente soy funcionario electoral, soy director electoral del Consejo Nacional Electoral. He estado también en otras instituciones electorales como la Unidad de Política Limpia, donde trabajé más de 3 años como asistente del Pleno de Comisionados de ese órgano. He sido consultor también con algunos organismos internacionales en efectos también de participación democrática y procesos electorales. Pero más que eso, Kevin, yo me considero un joven primero que cree en Honduras, que cree que este país lo podemos sacar adelante, que este país todavía tiene causa y que este país el presente no tiene por qué supeditar el futuro ni el destino que nosotros queremos y creemos, pero sobre todo también soy un fiel creyente de que ese cambio lo podemos hacer o impulsar haciendo las cosas distintas. Algo lo tenemos muy claro, de que la fórmula no ha resultado. Si eso hubiese sido así, pues estaríamos aquí destapando champaña y celebrando, y no es el caso, pero hay mucho que hacer, hay mucho por qué
trabajar, pero hay una causa más grande que se llama Honduras, que más allá de cualquier partido político es la que nos tiene que unir. Y bueno, todos los esfuerzos, todas las oportunidades que hemos tenido, las hemos tratado de poner siempre a disposición de esa causa y seguiremoslo haciendo a la medida que tengamos siempre la oportunidad y de poder aportar, en este caso, pues de recta a este proceso electoral, pero así como todas aquellas causas que promuevan la participación y la defensa de las libertades individuales que tenemos que tener como hondureños. Vamos a celebrar en diciembre con ese champán. Esperamos que sí. Lo vamos a hacer. Y también en ese proceso va a venir Emanuel Rincón a celebrar con nosotros porque sabemos que en Venezuela ya ellos van a regresar a tener libertad. Vamos a celebrar con otras personas que también han vivido esta situación del socialismo del siglo XXI y que nosotros en noviembre pues le vamos a decir que no lo queremos, le vamos a decir, yo sé que vos estás en una posición de una institución, yo como ciudadano puedo, claramente yo voy a votar ya por el candidato Salvador Nasralla, yo sé que otros van a votar por sus diferentes candidatos, pero tenemos claro que hay dos caminos y creo que lo decía muy bien también en una reunión una persona, un líder religioso. No hablemos de 3 candidatos, hablamos de 2 candidatos. Y les aclaro, ese soy yo, Kevin Rodríguez, el que lo está diciendo. 2 candidatos que son los que nos van a llevar a un camino de libertades y una candidata que nos quiere llevar al camino de Cuba y Venezuela. Entonces, mira, te tenía una primera pregunta antes de ir a ese corte y es si en estas capacitaciones te enseñaron, digamos, a hablar en público porque manejas muy bien la retórica y tenés 29 años. Y la otra pregunta es, ¿cuántos años de experiencia tenés? Gracias Kevin por el comentario. A ver, creo que el tema de poder trasladar nuestras ideas son cosas o dotes que se dan, ¿no? Y que se desarrollan. En todo momento yo pues desde muy pequeño me ha gustado hablar en público, me ha gustado referirme, pero son situaciones que definitivamente se desarrollan con la lectura, se desarrollan viendo este tipo de espacios, ¿no? Este tipo de contenido es el que yo más consumo porque precisamente es el que considero que puede tener esos insumos, pero también tener esencia, ¿no? O sea, no solamente que hablar bonito o hablar contundentemente, sino que lo que digamos realmente transmita un mensaje y cale en quien nos esté viendo. Y ese ha sido, pues, quizás en lo que más me he formado, en lo que más he procurado. Y bueno, el tema de la experiencia es bien subjetivo. Una vez yo le hice esa pregunta a una persona mayor de 60 años y me dice, pues no tengo ninguno. sigo sumando experiencia. Y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar desde los 18 años, laboralmente hablando. He estado también en política partidaria, estudiantil, en organizaciones de sociedad civil desde muy joven. Pero seguimos aprendiendo y seguimos haciendo camino al andar. Pero si algo estoy seguro, Kevin, es que este momento que estamos históricamente es distinto y que definitivamente es un proceso de aprendizaje mucho más grande y de lo que podamos aprender en el lapso de los días que quedan hasta el 30 de noviembre, pues va a marcar mucho también de la forma en la cual desempeñemos esa experiencia en el futuro y en el país que querramos vivir, porque definitivamente ese es el punto, más allá de por quién queremos votar, es el hecho de tener un país donde las capacidades, las cualidades, los pensamientos, el talento individual que tenga cada quien se pueda poner a disposición. Y eso es lo que perseguimos, eso es lo que queremos, indistintamente del candidato que nosotros promovamos o creamos, es el hecho de poder desenvolvernos y vivir en libertad plena, y eso es lo que estamos defendiendo, eso es lo que estamos construyendo, y ese es el país que soñamos y por el cual queremos y estamos acá también, ¿no? Vos sos de los que en su CV, cuando las empresas ponen se requiere joven de 20 años con 10 años de experiencia, porque vos empezaste desde que estabas por cosas de la vida, entre necesidad y todo, pero calamos y seguimos haciendo experiencias. Es bueno, y ¿sabes por qué? Es bueno esto, Eduardo, porque en Honduras nosotros, y es la razón por la que nace justamente este programa, y ahí también enviarle un mensaje a la licenciada Ana María Vieda, que ya confió, digamos, en el proyecto, y es que en la juventud, y vos lo estás demostrando, lo ha demostrado Cristian Midense, lo ha demostrado también Gloria Argueta, o sea, yo les digo chiquis, porque soy casi 15 años mayor que muchos de ustedes, y tienen talento y tienen conocimiento. O sea, esos 10 años, 11 años de experiencia que vos tenés, tiene mucho más valor en ocasiones que tal vez uno diga 30 años. Entonces, ustedes son el futuro y ustedes sí conocen. Lo que vos decías, comparto totalmente, Eduardo. Tenés manera de expresarlo, pero también hay esencia. O sea, tenés conocimiento, lo has vivido, lo has hecho. Y por eso es que nosotros hacemos esta plataforma, para que sean ustedes los que vayan tomando la batuta. Yo soy un poquito mayor que ustedes, pero en ese sentido siempre hago esta broma, ¿verdad? Que es como decir, yo tengo 30 años de experiencia en una máquina de escribir. Vos tal vez tenés un año de experiencia manejando ChatGPT.
Entonces esa es la utilidad y la esencia que vos traes. Me alegra que personas como vos estén al frente de estas instituciones. Y te tenía la pregunta del episodio de hoy. ¿La tecnología en este proceso electoral que vamos a tener aumenta la confianza o la reduce? Pero me la respondes después del corte, que regresemos. Con gusto. Ya volvemos. Por mientras, seguinos en nuestras redes sociales. Esto es Irrevementes. Poné en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irrevementes y no te despegues de la pantalla. Bueno, tenía la pregunta, Eduardo, sobre la tecnología, pero antes de avanzar en eso, aquí producción nos decía que tu voz es la misma de Bukele. Y me hizo la cabeza ahorita porque... O sea, yo estaba hablando con vos y te escuchaba y después ahorita ya... Sí, o sea, es un tono parecido al de Bukele y la retórica también. Hace poco me lo dijeron y en una ocasión un extranjero me lo dijo también, que tan cerca está Honduras de El Salvador. No he fingido ni he buscado, los que me conocen saben que si hay una similitud pues es de siempre, pero mira, buena coincidencia, aunque no soy fiel seguidor de Bukele, debo admitirlo. Pero si te dejas barba, parecerías... Problema que con minoxidil será, porque no naturalmente no da. Ya somos dos, no te preocupes. Bueno, te decía la pregunta ahí en el corte de la tecnología, si genera mayor confianza o más bien quita confianza para este proceso. Es importante, esa pregunta es importante. Ahora, más allá del análisis tecnológico hay que hacer el análisis social. Podemos agregar más tecnología y eso no necesariamente va a ser sinónimo de mayor confianza en el proceso electoral. Y podemos verlo muy claro. Honduras en los últimos años, si ha tenido una materia en la cual ha habido serios cambios, ha sido la materia electoral. Desde el año 2016 que se aprobó la Ley de Política Limpia, en el año 2017 empezó a funcionar la Unidad de Política Limpia, en el año 2019 se hicieron reformas constitucionales a través de la cual se suprimió lo que conocíamos como el Tribunal Supremo Electoral, se creó el Consejo Nacional Electoral como ente rector de los procesos electorales, se creó el Tribunal de Justicia Electoral como instancia judicial para conocer los reclamos producto de los procesos electorales. ¿Por qué? Porque después de las elecciones de 2017, que el Tribunal Supremo Electoral organizaba las elecciones y conocía también los reclamos, pues se decía, bueno, es juez y parte, no puede funcionar un sistema electoral de esa manera. En 2019 se hizo esa reforma constitucional. En 2021 se aprobó la Ley Electoral de Honduras, que es la ley que actualmente está vigente. ¿Y a qué quiero llegar con eso? En esa Ley Electoral de Honduras, aprobada en mayo del año 2021, se agregaron algunos candados tecnológicos, por decirlo así. Primero, se estableció el uso de un identificador biométrico para las elecciones generales de 2021 en aquel momento, en el cual se determinó que es el dispositivo que lo hemos usado, lo usamos en marzo en las primarias, lo usamos en noviembre en las generales de 2021 y que sirve para pues que Kevin Rodríguez sea Kevin Rodríguez y poderlo verificar en la mesa y así evitar eso de que votan los muertos, que votan las personas que están en Estados Unidos. En esa misma ley electoral se estableció periodos de tiempo para que se pueda o se tenga que adjudicar un sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. ¿Y eso ha aumentado la confianza? Pues no necesariamente. Y vemos por otro lado, y no me voy a poner ejemplos de países que no tienen ninguna relación con Honduras, pero podemos ver en América del Sur, en Chile concretamente, las juntas receptoras de votos pues no tienen ningún tipo de mecanismo de este tipo. Los sistemas de transmisión de resultados son sistemas que se utilizan por teléfono, ¿no? Que el miembro de la junta llama, dicta los resultados y eso sirve para dar un resultado preliminar. ¿A qué quiero llegar con ese punto? Que si no hay confianza ciudadana, podemos tener todas las herramientas tecnológicas del mundo y eso no va a generar mayor confianza. Y siguiendo con el ejemplo del dispositivo biométrico, en Honduras, ¿por qué tenemos tinta indeleble? Que ningún país usa tinta indeleble ya. Bueno, para marcar el dedo, que esa tinta dure 3-4 días y poder garantizar de que yo no vaya a votar a otro lado. Ok, perfecto. ¿Por qué en Honduras usamos cuadernos de votación? Que vamos y firmamos la foto y nuestro número de identidad, pues para que nadie vaya a votar donde me corresponde a mí porque ya está mi firma y demás. Y a eso le agregamos también el dispositivo biométrico, que ¿para qué sirve? Exactamente para lo mismo. O sea, tenemos 3 mecanismos para verificar una sola cosa. Son 3 mecanismos que no son nada baratos, vale la pena decirlo. Sí, gran parte del presupuesto electoral se va en eso, ¿no? En impresión de documentos y en tecnología electoral. Entonces, respondiendo a la pregunta, la misma práctica política democrática electoral de Honduras nos ha demostrado que más tecnología no es sinónimo de más confianza, que la confianza ciudadana se gana a través del respeto al principio de legalidad, de instituciones sólidas, de instituciones que funcionen de manera integral, es decir, que si un caso es de una manera hoy, se va a resolver
de esta manera y que el día de mañana que venga un caso similar lo voy a resolver de la misma manera, no porque no me caiga bien el que está solicitándolo o porque me cae mal o lo voy a resolver de una u otra manera. Se tiene que hacer de manera integral. Entonces, sí, la tecnología definitivamente ha venido a dar algunos pininos de avance en el sistema electoral, pero definitivamente los cambios que requiere el sistema electoral hondureño no pasa por implementar más o menos tecnología, sino que pasa realmente por fortalecer la institucionalidad. En este país en algún momento se puso, en estos años recientes, sobre la mesa de las reformas electorales considerar el voto electrónico, pues cuando el voto electrónico más bien ha sido una práctica que la mayoría de los países han retrocedido en su implementación. ¿Por qué? Por la vulnerabilidad que pueden llegar a tener los sistemas, todos los sistemas informáticos, ¿no? Y en un país en el cual pues basta con ver de que todos tenemos banca en línea al alcance de nuestro teléfono, pero vamos a una sucursal bancaria y están llenas. ¿Por qué? Porque la gente no está familiarizada con estos mecanismos, no hay confianza de que si hago una transacción efectivamente el dinero va a llegar. Tampoco hay condiciones sociales para poder pensar en voto electrónico. Entonces sí, hemos visto cómo a medida pasado el tiempo los procesos electorales están más sujetos al uso de tecnologías, hay más inversión al uso de tecnologías, hay más tercerización, porque eso es bueno decirlo y hay que tenerlo bien claro. El uso de las tecnologías electorales en el país son todas tercerizadas. O sea, hay desarrollo de sistemas in-house en el CNE y en otros organismos, pero los sistemas prioritarios como el sistema de transmisión de resultados electorales o el tema de la biometría son tercerizados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se contrata a empresas extranjeras, en la mayoría de los casos, para que los puedan desarrollar. Entonces, esto incrementa costos, aumenta vulnerabilidad también, evidentemente, y puede tener un resultado positivo, por supuesto, y esperamos que tenga un resultado positivo porque son miles de millones los que invierte el pueblo hondureño en estas tecnologías, pero pues también tiene riesgos que deben de analizarse y esas implicaciones logísticas tienen que tenerse presentes para precisamente poder evitar esos riesgos en cualquier proceso electoral y que esto sirva para garantizar la participación ciudadana y la voluntad popular manifestada en las urnas, no que sirva para manipularla o poder usar o hacer uso indebido de estos medios. Buenísimo dato el de Chile. Yo no lo conocía porque, bueno, Chile es una referencia en muchos aspectos. Incluso me recuerda, fíjate, a los procesos electorales de Estados Unidos que son como aquí, pues, o sea, uno va a un centro de votación, está la cajita, uno vota, pues uno lo ve en la tele. Y recuerdo, y lo voy a mencionar porque traemos un primer video que lo vamos a ver en este momento, Eduardo, si lo ponemos... De lo que realmente estamos hablando aquí y de lo que descubrimos más cada día es de la enorme influencia del dinero comunista a través de Venezuela, Cuba y probablemente China en la interferencia con nuestras elecciones aquí en los Estados Unidos. Los sistemas de votación Dominion, el software de tecnología Smartmatic y el software que también se utiliza en otros sistemas de votación computarizados aquí, no solo Dominion, fueron creados en Venezuela bajo la dirección de Hugo Chávez para asegurarse de que nunca perdiera una elección después de que un referéndum constitucional no resultara como él quería. Tenemos un testigo muy sólido que ha explicado cómo funciona todo. Su declaración jurada está adjunta a los alegatos de Linwood y a la demanda que presentó en Georgia. Es una declaración jurada, impresionante y detallada porque él estuvo con Hugo Chávez mientras le explicaban cómo funcionaba. Él estuvo con Hugo Chávez cuando vio operar el sistema para asegurarse de que la elección resultara a su favor. Ese fue el propósito expreso de crear este software. Él lo ha visto funcionar. Y tan pronto como vio que varios estados detuvieron la votación la noche de las elecciones, supo que lo mismo estaba ocurriendo aquí, que eso era lo que había pasado. Ahora, el propio software fue creado con tantas variables y tantas puertas traseras que se pueden conectar a Internet o insertar una memoria USB o lo que sea, pero una de sus características más distintivas es su capacidad para cambiar votos. Puede establecer y ejecutar un algoritmo que probablemente se ejecutó en todo el país para tomar un cierto porcentaje de votos del presidente Trump y transferirlos al presidente Biden. Mira, traigo este pequeño, bueno, es una noticia que aquí agradecerle al productor que la encontró, porque mucho de esto lo borraron de las redes. Yo no tengo pena en decir, a mí me cerraron mi cuenta de Instagram, mi cuenta de Twitter en aquel momento, que era la censura que te hacían si vos
tenías ahí la opinión de decir, yo creo que pudo haber habido algo ahí en Estados Unidos. Lo traigo nuevamente a la discusión, Eduardo, porque tenemos que estar atentos de un juicio que se va a dar en Estados Unidos sobre este caso, ¿verdad? Esa demanda, que en aquel momento las autoridades electorales de Estados Unidos mencionan 2 empresas y una de ellas ha estado en estos procesos electorales recientes, ¿verdad? Y siempre hacemos esa aclaración. Nosotros tomamos de noticias de otros medios que están ahí. Ellos, o sea, ese es el gobierno de Estados Unidos el que está haciendo estas acusaciones, pero ¿por qué lo traigo a discusión, Eduardo? Porque esa es una potencia. Y allá la tecnología, a raíz de ese proceso, digamos, como decía vos, han regresado. Las computadoras, incluso la que uno le ponía, porque hay videos que uno ponía ahí, Eduardo, pero seleccionaba a Kevin. Y es como que le pasa esto, ¿y cómo lo cambias? La papeleta al menos tiene esa protección. Entonces, ¿qué otros países, digamos, tienen mecanismos que le llamaríamos, no sé, a la antigua, y que tienen buenos procesos y que nunca se les ha cuestionado, digamos? Te respondo la pregunta al revés. ¿Qué países utilizan voto electrónico? En América Latina, únicamente Brasil, que es un país-estado, y es un voto híbrido, porque en Brasil pasa eso. Uno vota en una máquina, pero al votar en una máquina imprime un ticket que es la papeleta, ¿no? Y ese ticket se deposita en una urna. Entonces, al final de la jornada tiene que coincidir lo que aparece en el ticket, en las papeletas físicas, con lo que aparece en la máquina. Y en caso de discrepancia, prevalece lo que aparece en el papel. Entonces, es un sistema híbrido que sirve para contabilizar más rápido, pero no sustituye totalmente el papel. Y el otro sistema de voto electrónico, pero en el cual no vale la pena ni siquiera referirse, el caso de Venezuela, pues que sabemos todo lo que implica y que existe todo menos democracia en un sistema como este. Por el resto, todos los países de América Latina tienen el voto manual y voto físico eminentemente, que se utilizan mecanismos tecnológicos para transmitir resultados u otros mecanismos, es otra historia. Y es que lo hemos visto como más bien, y si ya nos vamos fuera del aspecto latinoamericano, ha habido algunos retrocesos. En 2019, para hablar en el caso concreto de República Dominicana, intentaron implementar en un pilotaje, porque también hay que decirlo, Honduras es el único país en la región en la cual en una sola jornada electoral elegimos todo. Elegimos presidente, diputados, alcalde. En todos los países. El único. En la región, el único. Hay unos que en todos los países en la región pues se combina parlamentarias con presidenciales o municipales por otro lado. En el caso de El Salvador, por ejemplo, un ejemplo que se pasó hace recientemente, va a tener la próxima elección igual que nosotros, pero no la ha tenido en los últimos 30 años. Pero siempre pues por temas logísticos, porque es más económico tener un solo proceso electoral y demás. Pero ¿qué relación tiene con esto? Que un sistema como el nuestro ni siquiera nos da la oportunidad de tener un pilotaje, pues, porque es todo o nada. En 2019 en República Dominicana intentaron hacer una elección a nivel municipal bajo un mecanismo de voto electrónico y a mediodía tuvieron que suspender la elección porque el sistema fracasó. O sea que han habido mecanismos que han fracasado y lo que nos ha dicho la práctica es de que finalmente lo que prevalece es la histórica tecnología del papel. Esto no implica retraso, o sea, no lo veríamos con malos ojos porque incluso los países que fueron pioneros en este aspecto, porque en voto electrónico en Europa, como el caso de Alemania, como Países Bajos, han regresado a la utilización del papel. Entonces, el caso de Estados Unidos es el mejor ejemplo y yo, como te lo decía al principio, porque me he considerado apasionado de los sistemas electorales, siempre el referente en principios democráticos, en gobierno representativo y participativo, en mecanismos de control de parlamentarios, en sistemas de pesos y contrapesos, ha sido Estados Unidos. Entonces lo que sucedió en 2020 fue un parteaguas, porque cómo es que en el sistema, no el sistema electoral, sino que en el sistema republicano, en la república que mejor funciona en la época contemporánea, pueda suceder estas cosas. Que, como decías al principio, el que lo hablaba de esto, pues casi que lo tildaban o colindaban las acusaciones con el terrorismo, pero el tiempo ha dado la razón y ha visto que han habido anomalías y esas anomalías se tienen que dilucidar en un aspecto judicial, pero que hay elementos para poder cuestionar estos procesos electorales y poder cuestionar realmente el rol que han tenido tanto la tecnología, pero también las empresas que se dedican a estos rubros. Porque ¿cuál es la particularidad en el uso de las tecnologías? No hay, como en otras áreas o en otros rubros, una empresa por país o por región. Casi siempre es la misma empresa que en un país, en otro país, en otro país va dándose. O sea, los sistemas electorales están todos conectados en el mundo con sus particularidades, con sus diferencias legales, pero a la hora de establecer mecanismos empresariales que son los que brindan estas soluciones tecnológicas, encontramos 3, 4 nombres y para de contar, ¿verdad? Ese es otro dato que no conocía, fíjate. Y para dar un poco de contexto, y también aquí ser reiterativo, y voy a repetirlo en varias ocasiones, nosotros estamos comentando sobre casos en Estados Unidos,
casos de acusaciones que se han hecho en otros países también, porque el proceso de elecciones de 2020, que lo recuerdo muy bien, yo no soy un experto como vos, solo me apasiona ver, digamos, esos procesos por cómo son de reñidos, ¿verdad? El sistema que ellos tienen de voto electoral, que es un poco diferente a lo que tenemos nosotros y demás, pero en aquel momento, para que lo tengamos en cuenta, en Estados Unidos se hace la votación, normalmente es un Super Tuesday, le dicen ellos, ¿verdad? Las urnas cierran igual 5 de la tarde, dependiendo del estado, se puede extender, pero hasta las 12 de la noche se reciben papeletas. Si no me equivoco, fueron 5 estados que, en contra de lo que dice la ley electoral de manera estatal, básicamente Arizona, Nuevo México, Wisconsin, Michigan, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a seguir recibiendo papeletas una semana más. O sea, no el domingo, sino que varios días más recibiendo papeletas. Y ahí están los videos, ¿verdad? Y al revés, hubieron estados como Nueva York de que se anticipó el voto por correo que una semana antes, cosa que no era una práctica usual, ¿no? También. Entonces, sí, hay cosas que realmente prestan para poder estudiar y poder cuestionar también, definitivamente. Y fíjate que, mira, voy a mostrar este gráfico porque igual yo aquí comento, este fue el gráfico que hizo que me cerrara mi Twitter y mi Instagram y todas mis cuentas, pero bueno. ¿Qué es lo que sucedió en Michigan, en Wisconsin, que fueron los dos ejemplos claros y que usualmente siempre se mencionan porque en Estados Unidos se habla de los swing states o los estados clave? Creo que Honduras, tal vez por ser más pequeño, bueno, vamos más a responder si tenemos swing states, pero en el caso de ellos, Georgia, Wisconsin, Michigan, Nuevo México, si no me equivoco, Pensilvania, es el otro. Entonces, en aquel momento iba ganando Donald Trump por 50,000 votos, 40,000 votos. Son estados pequeños, pero son estados importantes. Lo que ustedes pueden ver en pantalla es que más o menos, si no me equivoco, productor, eso es como 1 de la madrugada, ¿verdad? La hora que sale ahí. Como a la 1 de la madrugada, de la nada hubo un pico en el que los votos de los demócratas, o sea, es una línea vertical. ¿Qué significa esto? Que entraron 50,000 votos, ¡pum!, de un momento a otro. Y esto es el sistema informático. Este es puntualmente el sistema informático, que de la nada, como que usted en un Excel cambia de 5 y le pone 500. Entonces se dio ese pico en el que los demócratas superan a los republicanos, y eso es lo que ustedes ven, la línea roja republicanos, la línea azul es los demócratas. Y de ahí se mantuvo y ahí lo ganó los dos estados Biden. De aquí donde nacen muchas de las acusaciones de la campaña de Trump. ¿Por qué lo menciono? Porque hay tanto, ese es un caso de estudio, creo. No sé si alguna vez te metiste al detalle de estudiar este proceso en 2020. Definitivamente. Y es que, ¿qué pasa? A ver, Kevin, en 2017 aquí se hizo mofa y se sigue haciendo mofa de los votos rurales, ¿no? O sea, el comportamiento electoral y el crecimiento de los picos electorales varían según cada región, porque cada región tiene sus particularidades, ¿no? Como lo que mencionábamos anteriormente, que en el caso de Estados Unidos, que tienen el voto anticipado por courier, que evidentemente en una elección en contexto de pandemia incrementó la utilización de este mecanismo, pero que sí existía esa desproporcionalidad en el tema del crecimiento con respecto al comportamiento habitual que ha tenido históricamente esa región, pero también sumado a eso al comportamiento que ha tenido políticamente, porque es algo que está bien marcado en Estados Unidos. A diferencia de, bueno, incluso aquí en Honduras lo podemos ver en un contexto electoral mucho más pequeño, pero está bien claro qué departamentos son de cada partido político. O sea, a nadie le cabe la menor duda que el Distrito Central históricamente ha sido el Partido Nacional y las últimas alcaldías han sido favorecidas del Partido Nacional, o que el departamento de Cortés o Islas de la Bahía han sido más afines al Partido Liberal históricamente. En Estados Unidos está bien marcado el tema de qué estados son más afines con qué partido político. Y luego entran los swing states, lo que mencionabas, que son estados que el comportamiento sí puede variar y que esas variaciones a veces son poco predecibles, y por eso se determina que son aquellos que pueden poner presidentes, porque son aquellas en las cuales las encuestas rompen el esquema, ¿no? Pero ese crecimiento nunca se había dado, ¿no? O sea, el tema en las horas, en el comportamiento y sobre todo la predilección hacia el candidato en aquel momento del Partido Demócrata, ¿no? Entonces, fueron elementos que abrieron esa balanza que en aquel momento, como lo mencionaste, fueron pues censuradas, aquellas opiniones disonantes en contra del mismo, y sabemos todo lo que sucedió, cosas que nunca habían pasado, al menos en la historia reciente
en Estados Unidos, que una persona iba a ser privada de su libertad presa por participar en unas manifestaciones de este tipo. Si ese es uno de los principios universales, uno va de visita a la Casa Blanca y vamos a encontrar todos los días una protesta enfrente, ¿no? Pero en este caso sí, esa tolerancia o esa diversidad de pensamientos que ha sido una bandera de la gran nación del norte no se respetó. Entonces vemos cómo sí se dieron elementos que yo creo que al día de hoy que estamos ahora conversando, no se termina de dilucidar qué es lo que sucedió y aunque hay elementos, pues estos van a ir saliendo de manera paulatina, de pronto en juicios, de pronto en acusaciones, de pronto en colisiones público-privadas, porque existen también por la participación de empresas, a pesar de que el sistema electoral estadounidense, al igual que todo lo que tiene que ver con la administración pública de aquel país, está concentrada de manera federal, ¿no? Es decir, cada estado tiene sus propias particularidades y es ahí donde vamos a ir identificándolo. Pero estos casos concretos de 2 estados que hablamos, pues son muestra de lo que finalmente pudo haber pasado en otras partes del país. ¿Tenemos swing states nosotros o ves que vaya cambiando la...? Definitivamente. O sea, hay departamentos como el departamento de Valle, que uno mira los datos de las primeras elecciones. Nos vamos a referir de que regresamos a la época democrática, ¿no? Del 82 para acá. El departamento de Valle fue históricamente liberal y ya van 2 procesos electorales donde el Partido Nacional tiene muy buen resultado electoral. Departamentos como El Paraíso también, que han sido históricamente liberales. Incluso en 2021 fue el mejor resultado electoral que tuvo el Partido Nacional en caso de derrota. Vemos departamentos como el departamento de Cortés, que es muy interesante porque es quizás el departamento que tiene menos relación con lo público. Y es un departamento que da datos de que no es afín a ningún partido político, pero si hay una persona que tiene la afinidad es Salvador Narrala, ¿no? O sea, lo vimos en las elecciones primarias del Partido Liberal, donde Jorge Cálix ganó la mayoría de departamentos, pero Salvador Narrala ganó de manera tan contundente Cortés y Francisco Morazán, que marcaron una diferencia. Vemos también departamentos como Olancho, Santa Bárbara, que son más afines al Partido de Libertad y Refundación, que curiosamente y por casualidad fueron los que se mencionaron en el famoso video que circula en redes sociales, que la mitad iba para allá. Entonces, sí, vemos que a pesar de tener sistemas electorales como el hondureño, que evidentemente nos falta muchísimo por vivir, sí se marcan las tendencias según las regiones y según las zonas. O sea, el comportamiento en zona urbana y zona rural no es siempre consecuente. Y también ahí nos sirve para analizar, en este momento que estamos justamente, el tema de encuestas. La mayoría de encuestas, es bien difícil porque a pesar que la ley electoral sí manda que para publicar una encuesta tiene que estar publicada el mecanismo de la recolección de la muestra, cuánto fue la muestra, pocas veces se da, pero el 90% de las encuestas reúnen datos que son recolectados en zona urbana, sin tomar en cuenta el área rural. Por eso es que vemos y nos llevamos sorpresas. Es más, en la elección reciente de Estados Unidos, varias encuestadoras serias probadas daban como ganadora a Kamala Harris y sabemos qué fue lo que pasó. Entonces, sí, definitivamente hay estados o hay en este caso departamentos que tienen un comportamiento marcado, pero que esos comportamientos cada vez son más cambiantes. Y hay que decirlo, pues, lo que hemos conversado y que yo sé que es una disonancia. Hoy en día, y sobre todo los jóvenes, más allá de estar afiliados, amarrados a un partido político, están afiliados y amarrados a una línea de pensamiento y son jóvenes que no tienen problema en votar por un partido político ahora y en 4 años votar por otro y dentro de 4 años después quizás uno que ni siquiera existe. O sea, ese comportamiento y ese sistema de partidos políticos que es tan hegemónico en el país, pues definitivamente está viviendo horas convulsas y horas complejas y que también del resultado de las elecciones del 30 de noviembre va a definir mucho de cómo sigue viviéndose la política y de la manera en la cual elegimos nuestros candidatos. Claro, el sistema de partidos políticos en Honduras tiene su sostén en el mismo sistema democrático. Siempre hablando con datos, en Honduras, junto con Panamá, somos los únicos países en la región donde las juntas receptoras de votos son conformadas por los partidos políticos. O sea, el día de la elección, eso tengámoslo claro, el día de la elección, quien maneja el proceso electoral no es ni el CNE, no es ni el Tribunal de Justicia Electoral, son los partidos políticos porque son sus representantes los que manejan las juntas receptoras de votos, las que los abren, las que nos entregan las papeletas y los que hacen el escrutinio al final de la jornada, los que llenan el acta, y el acta es la más importante porque el CNE cuenta actas, no cuenta votos. Entonces, siempre que los partidos políticos tengan ese control hegemónico, pues tienen evidentemente una posición privilegiada para poder seguir
al frente de los destinos del país. Y el sistema de partidos políticos no es que sea malo en sí mismo. Los partidos políticos sirven para darle identidad a los candidatos, porque no hay nada peor que un candidato que si el viento sopla a la izquierda va para la izquierda y si sopla para la derecha va para la derecha. Y los partidos políticos, como instituciones de derecho público, tienen esa potestad de tener líneas de pensamiento, programas de acción política. Entonces, si yo voto por un candidato de un partido político, sé qué esperar, al menos en teoría, de esos candidatos. En cambio, es más preocupante aquel que no tiene un partido propiamente, pero pues sabemos de que también este sistema de partidos, como lo mencionaba al principio, no es que nos ha dado los mejores resultados. Entonces, vale la pena cuestionarlo, reinventarlo y a partir de eso, reescribir la historia. Totalmente de acuerdo con vos. Mira, vamos a ir a un corte, pero antes solo voy a mencionar algo buenísimo que tocaste, las encuestas. Las encuestas, al menos, porque nosotros aquí, o sea, la empresa dueña de Irrevementes, y es algo a lo que yo me he dedicado, los estudios de mercado como economista, pero he notado siempre esa debilidad que se encuesta al que tiene Google para responderte la encuesta, al que tiene teléfono para conectarse y responderla, y es siempre zona urbana. Lo rural, en muchas que yo he visto, yo digo, ajá, ¿y cómo vamos aquí a consultarle a las personas que están, sí, será Cortés, pero están en San Manuel o están en otra parte de Intibucá? Entonces, ese es un aspecto importantísimo que mencionás. ¿Por qué? Porque en 2016 ocurrió lo mismo en Estados Unidos. Todas las encuestas daban por ganadora a Hillary Clinton. Solo le daban un 5% de probabilidad a Trump. Se repite en el 2024, el año pasado. Sí, el año pasado que gana Trump, en la mayoría de las encuestas ganaba Kamala. ¿Qué es lo que hizo el equipo de Trump? Primero que todo, el equipo de Trump no hizo ninguna entrevista en medios, creo que solo fue Fox en una. Todo lo hizo en podcast. Con Theo Vaughn, creo que vos no sé si te viste algunas, con Joe Rogan, porque es la tendencia, ese es el futuro. Entonces, en la parte específica de las encuestas, ¿qué hacían ellos para medir la cantidad de gente que iba a los rallies, a los eventos? Porque como venden tickets $10, entonces tenés una manera objetiva y que nadie se va a engañar de medir cuánta gente te está apoyando, porque está dispuesta a darte $10, $20. Y ellos hicieron una metodología diferente, perdón, en la que agarraron la participación de las personas en los eventos de cada candidato, y ahí es donde notaron que Kamala no jalaba gente. Era como, o sea, la encuesta parece bien, pero en el campo no lo demuestra. ¿Por qué te lo menciono? Por el tema de la tecnología. Otra vez, justamente lo que vos dijiste al principio. Tal vez la tecnología, la metodología que yo me invento, Kevin es 90 puntos y Eduardo está en 10. Pero vos vas a un evento y vos jalás 1000 personas y yo jalo 2. Entonces, te agradezco. Este primer segmento lo vamos a cerrar en esta parte, Eduardo. Teníamos otro material ahí, pero creo que lo pueden ver ustedes en TikTok. Se lo vamos a compartir sobre el origen de algunas empresas y lo que mencionaba la abogada de Trump en ese momento. El proceso electoral de Hugo Chávez en el 98 fue este. Y de qué pasó de ahí hasta la historia que conocemos hoy. Así que regresamos en breve. Ya volvemos. Por mientras, seguinos en nuestras redes sociales. Esto es Irrevementes. Poné en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irrevementes y no te despegues de la pantalla. Bueno, vamos a nuestro segmento favorito, que se llama En Voz Alta, que este se podría incluso catalogar un poco, fíjate Eduardo, como que todo el episodio es en voz alta, porque el segmento fue creado para darle una plataforma a los jóvenes. Y hacemos entrevistas, en esta ocasión traemos una que la vamos a ver en un momento. Y esas entrevistas han sido muy, muy buenas, porque recuerdo una que hicimos hace 3-4 semanas. Le preguntamos a un muchacho que estaba estudiando Derecho. El episodio con... No fue el de Mirko, que le mandamos un saludo ahí, del fundador de Cafetano. Era un chavo que le preguntamos sobre la operación militar de Estados Unidos con Venezuela. 19 tenía, creo que el muchacho nos hizo un retazo histórico en esa entrevista, buenísima. Entonces, para seguir un poco con la plática, vos me decías que Panamá y Honduras son los únicos 2 países que manejan el tema de los partidos políticos. Sí, o sea, inclusive lo que tuvimos en marzo, las elecciones primarias a través de las cuales los partidos políticos eligen sus candidatos, que son financiadas por el Estado,
Solo son estos dos países. O sea, en el resto de países, en Colombia, vimos pues, que recientemente mataron a un precandidato presidencial, a Miguel Uribe Turbay, que estaba en las elecciones primarias de su partido. Y no hay certeza en ese partido de Centro Democrático, el presidente Uribe, cuándo van a ser. ¿Por qué? Porque cada partido financia, organiza y dirige sus elecciones primarias, su mecanismo para elegir sus candidatos. En el caso, pues, cada vez menos común en la región que el Estado dé los recursos para que se dé esas cosas. ¿Qué conclusión podemos llegar? Que tenemos un sistema altamente partidizado y que básicamente vive alrededor de los partidos políticos. Bueno, yo sí, siempre he estado en contra de que... ¿Cuánto es lo que se paga ahorita por la deuda política? 40 lempiras. Sí, pero vamos al tema de las elecciones primarias. Son 1.400 millones de lempiras que costaron las elecciones primarias, un poco más, para que los partidos eligieran sus candidatos. Aparte de la deuda política. O sea, son situaciones que vale la pena cuestionar. Le estamos financiando públicamente, desde lo público, a los partidos políticos, precisamente para que organicen y dirijan su institucionalidad política. Y aparte de eso, también organizamos elecciones primarias. O sea, son cosas que definitivamente se tienen que replantear. Porque si nos ponemos a pensar, ¿cuál es el objetivo de la segunda vuelta electoral? ¿Cuál es el objetivo de que si ninguno de los candidatos obtuvo el 50%, vayamos a una segunda vuelta electoral? Que gane alguien que tenga la legitimidad de la mayoría de las personas. ¿Cuál es el principal argumento en contra cuando se plantea el tema de la segunda vuelta electoral? Los costos. No, es muy caro volver a hacer otra elección y demás. Ok, es caro hacer una segunda vuelta electoral, pero no es caro pagar elecciones primarias internas para los partidos políticos cada 4 años. Entonces, son cosas que tenemos que cuestionarlas definitivamente. Totalmente de acuerdo con vos. Y bueno, antes del corte hablábamos un poquito del tema de Venezuela. Ya vamos a llegar a esa parte de la participación en JRB y demás, pero vos que sos un apasionado del tema electoral, ¿cómo le contarías, digamos, a tu generación de lo que pasó en aquel momento con Hugo Chávez, digamos, de lo que mencionaba la abogada? Es principalmente tener que tener claro algo. A ver, por más problemas que tengamos, por más situaciones adversas que tengamos, no hay que creer en falsos profetas. ¿Por qué? Porque evidentemente en situaciones de desigualdad como las que vivimos en Honduras y en la mayoría de países de América Latina, aquellos discursos disruptivos de que hablan de cambiar el mundo, de venir con visiones apocalípticas, de que vamos a refundar una nación, suelen tener terreno fértil, ¿no? Y eso es lo que pasaba en Venezuela. Venezuela durante los 80s, durante los 90s, bueno, y vos lo sabes mejor que nadie, era un referente económico no de América Latina, sino del mundo en general. El desborde económico que existía alrededor de la persona venezolana era muy grande. Y a pesar de eso, sufrían problemas sociales, económicos, políticos. De ahí donde surge la figura de Hugo Chávez, que primero, pues, como militar, intentó dar un golpe de Estado, estuvo preso producto del intento de ese golpe de Estado, y luego, pues, comprendieron, como en algún momento, y lo ha dicho el mismo expresidente Zelaya, pues, de que la toma del poder tiene que ser a través de los procesos democráticos. Llegar al poder en América Latina y en el mundo contemporáneo que vivimos en cualquier país, tiene que ser a través de una elección. Mantenerse en el poder no necesariamente implica tener elecciones. Eso está más que comprobado. En el 98, pues, con ese discurso disruptivo de Chávez cuestionando un modelo que, reitero, aún con sus problemas tenía mucho mejores resultados que países como Honduras nunca los ha tenido, pues tuvo éxito. ¿Y qué fue lo primero que hizo Hugo Chávez estando en el poder? Pues el guión. O sea, primero cambiar las reglas del juego, en este caso a través de una Asamblea Nacional Constituyente, crear una nueva constitución, cambiarle el nombre al país, cambiarle el color a la bandera. Casualidad, no lo creo. Ya poner el nombre de República Bolivariana de Venezuela, haciendo referencia a Bolívar, que era de todo menos de esta línea de ideología, ¿no? Claro, y es tema para otro espacio, pero que lo podemos hablar muy bien. Y aparte de eso, también cambiar las reglas del sistema electoral. O sea, que eso hay que hablarlo. Me decían al principio del programa de Bukele, y es lo que está haciendo Bukele. O sea, Bukele llega en 2019 a la presidencia de El Salvador en un sistema. ¿Qué es lo que hace? Empieza a cambiar las reglas del juego. ¿Cuándo lo hizo? Bueno, cuando logró tener mayoría en el Congreso. Llegó a tener, claro, la misma popularidad le dio la posibilidad de tener una mayoría absoluta que le hizo eliminar cocientes, residuos, aprobar la reelección, hacer la reelección indefinida, aumentar el tiempo del periodo de gobierno y así sucesivamente cada cosa. Eso mismo fue lo que pasó en Venezuela. Con la diferencia que fue en Venezuela el primer país en América Latina en el cual ya se empieza a hablar de tecnologías electorales. ¿Y cómo? A través de la identificación biométrica. Ese fue el primer mecanismo que se implementó. Luego, pues, a través de otras situaciones, finalmente el voto electrónico que hoy tienen, que hoy en día no es gerenciado
directamente por Smartmatic, que es la empresa que se mencionaba en las entrevistas y por eso lo traemos a colación, pero que fue una empresa que surgió a raíz de esas reformas, como toda empresa, ¿no? Que surge una necesidad y siempre va a estar ahí quien pueda satisfacer esa necesidad. Y luego pues se proliferó por el resto del mundo y ya sabemos los resultados y las consecuencias y los problemas que ha tenido. Más allá de eso, pues ha sido una empresa que se ha especializado en el tema y que precisamente por eso tiene vigencia y ha brindado servicios y soluciones tecnológicas electorales aquí en Honduras y en otros países de la región. Pero definitivamente lo que pasó en Venezuela ha sido un parteaguas no para ellos, que claro que ellos han sido los principales afectados. En aquel momento, como lo mencionábamos, el problema de los venezolanos era la desigualdad que podía haber, la corrupción. Hoy en día el problema es que en todo semáforo de América Latina hay un venezolano durmiendo, pues que va rumbo al norte. Son problemas mucho más graves y los tenemos que sopesar, pero sí se abrió la puerta a partir de ello para la utilización de estos mecanismos que han ido abriendo eso y que, como lo mencionábamos, hay países que han retrocedido en su implementación, hay países como Honduras que recién los implementamos y que estamos viendo esos resultados, pero que lo que tenemos que tener muy presente es que tenemos que estar más encima de los procesos electorales a partir de esa situación. Yo ese llamado, Kevin, que has hecho hoy, lo había escuchado anteriormente, del tema de que la participación electoral cómo va, como miembros de junta receptora de votos, más que como observadores, y es cierto, o sea, definitivamente vuelvo a hacer énfasis. Aunque hay uso de tecnologías, aunque hay mecanismos tecnológicos, el sistema electoral hondureño está diseñado y tiene todo un armamento legal alrededor de él para defender la presencia o el documento físico. O sea, aunque lo que diga el TREP sea una cosa, lo que va a hablar es el acta física. Y el acta física la van a llenar los miembros de juntas receptoras de votos. Si hay una discrepancia entre una acta transmitida y lo que viene, pues esa acta se tiene que someter a un escrutinio especial y ese escrutinio especial quienes lo van a realizar son miembros de juntas receptoras de votos. Entonces, definitivamente el sistema nuestro todavía tiene los candados necesarios para poder defenderse a través de la participación en los organismos electorales. Que sí, que es importante la votación masiva, por supuesto, que es importante la observación también, pero la historia la va a escribir la pluma que tienen los miembros de juntas receptoras de votos. Totalmente de acuerdo con vos y más bien ahora me lleva a esta otra pregunta o dos preguntas. El biométrico, primero que todo, nace en Venezuela, me dijiste, así está ahorita, boom, ¿no? Yo no conozco la historia, pero yo no sabía que es donde había empezado a utilizarse. Ya cuando hablamos aquí en Honduras, entonces, Eduardo, para que lo pueda también conocer la población, ¿qué pasa si falla, si se moja, si se descarga? X o Y razón en una mesa electoral, si el biométrico no se puede utilizar, ¿cómo es que funciona realmente? Porque se ha dicho mucho. Incluso en las primarias hubo muchas inconsistencias por el tema biométrico. Pero vos que sos el experto, ¿cómo es que realmente es? Ese punto es muy importante. A ver, la ley electoral de Honduras, porque si estamos hablando de sistemas democráticos, porque estamos en república, ¿no? Y el principio de legalidad existe. Aunque no quieran hacer ver que no existe, la ley tiene que cumplirse y lo que se hace se tiene que hacer en base a ley. La ley electoral no establece la obligatoriedad del sistema de identificación biométrico. Es más, el TREP, que sí está en ley, tampoco es el que prevalece. O sea, en caso de que el TREP diga una cosa y el acta diga otra, prevalece lo que diga el acta. O sea, el sistema nuestro es eminentemente físico, manual. Eso tengámoslo muy claro. El uso o desuso del sistema biométrico, el dispositivo biométrico, no invalida lo que pase en una junta receptora de votos. ¿Qué pasó en unas elecciones primarias? Y ojo, que no está aprobado para este proceso electoral y no podemos permitir tampoco que se apruebe. Que se quiso supeditar el resultado de la junta receptora de votos al uso del biométrico. En palabras sencillas, en aquel lugar donde no se usó el biométrico o se usó, pero el número de personas que votaron en el biométrico no coincide con el número de electores, se vino a un escrutinio especial aquí en Tegucigalpa. Y fueron escrutinios especiales titánicos y maratónicos al punto de que el escrutinio especial terminó 2 días antes de la declaratoria. Que aquí estuvo la consejera presidenta precisamente hablando de ese tema de la declaratoria y el reto que implicó esa aprobación que se dio. Situación que no estaba en ley. Entonces, sí, y contestando a la pregunta, ¿qué pasa si no se usa el biométrico? Bueno, hay que usarlo porque es una inversión millonaria, porque está aprobado, porque definitivamente puede dar más transparencia,
pero si no se usa por X o Y razón, porque la persona no recibió capacitación y no puede prenderlo, porque no sirve, porque viene malo, porque se mojó, porque se perdió, porque no encuentro el cable, por lo que sea, eso no tiene que invalidar. ¿Por qué? Porque el voto quien lo respalda es la papeleta física que viene ahí. Y el voto lo va a respaldar, o la contada de esos votos, el acta física que se va a llenar ahí. El dispositivo biométrico no es el determinante, el sistema de transmisión de resultados electorales tampoco es el determinante, y es ahí donde tenemos que hacer ese énfasis dentro de nuestro sistema electoral. Más allá de que son situaciones que se tienen que usar, y reitero, esto no implica de que no se use. O sea, yo soy el principal promotor de la utilización de tecnologías, pero esto no va a sustituir el sistema que ya está establecido, que está enmarcado en ley y que es el que tiene que prevalecer para efectos de contabilización de los resultados electorales. No, y excelente explicación. Fíjate que a mí me pareció bastante interesante. Estaba hablando con un amigo estadounidense y él me hablaba de el biométrico que se quiso usar allá también en 2024 y me explicaba algo bien interesante. Las personas mayores de edad o tercera edad o cuarta edad, por cuestiones naturales nuestras de humanos, la huella se va como perdiendo. La piel, digamos, para los que nuestro abuelo, nuestra abuela, es como más finita la piel, ¿verdad? Es como más delicada. Y él me decía, hay muchos elementos en el biométrico que lo más bien incrementan la probabilidad de que no funcione, más de que funcione. Si tenés una población votante mayor, yo lo comentaba, yo fui presidente de mesa en las primarias y habían personas que no tienen dedos. O sea, tenemos muchas personas que trabajan carpintería, trabajan en el campo y que pierden sus dedos, pierden su mano, etc. Entonces, te agradezco esa explicación y aquí viene la otra pregunta que tenía ya puntualmente y es en la participación en mesas, ser miembro de JRB. Porque creo que, y corregime si estoy equivocado, la juventud de aquí es como, es que me tengo que afiliar a un partido para estar. Es que no sé si necesito 5 años de ser parte, digamos, de un partido. Vos conocés bien el del Partido Nacional, pero puntualmente, si hay un joven en este instante que dice, yo quiero estar en mesa, ¿qué es lo que se necesita? Es buen punto. Y solamente acotando el tema del biométrico, claro, o sea, no es infalible. No es infalible. Incluso una ama de casa que está consuetudinariamente manipulando químicos, asistín, hace lo normal de una casa, suele perder la huella. O sea, son situaciones que lógicamente hacen que no sea infalible el método, a pesar de que el biométrico tiene otros mecanismos de reconocimiento, como foto facial y demás, pero que también abre una oportunidad de riesgo. ¿Cuántas denuncias no existieron en las elecciones primarias de que en la entrada del centro de votación a la persona le decían, ponga el dedo acá para ver dónde vota, y no era para ver dónde votaba, sino para que se registrara el censo de un partido político? Entonces son mecanismos que lógicamente a la medida que los vayamos usando vamos pudiendo aprender a poder prevenir ese tipo de situaciones. Bien, con el tema de los miembros de Junta Receptora de Votos, vamos a lo mismo, que el sistema electoral hondureño está diseñado alrededor de partidos políticos. ¿Cómo funciona en la mayoría de países, en todos los países de América Latina, a excepción de Panamá y Honduras? Si aquí donde estamos es un centro de votación y en este lugar habemos 500 vecinos, de los 500 vecinos se hace un sorteo aleatorio y se eligen 10 personas. Y son esas 10 personas que van a integrar la Junta Receptora de Votos. En algunos casos es remunerado incluso la posición. Y nos toca, no es que querramos o no, sino que nos toca, a menos que presente una excusa de salud o de trabajo, pero me toca hacer. Y puede ser que de los 10, 7 sean grandes, recalcitrantes dirigentes de un partido político, puede ser que no les interese en lo absoluto, pero es una aleatoriedad la que define quién va a ser y quién no va a ser. En el caso también que mencionamos el caso de Chile, los miembros de Junta Receptora de Votos son vitalicios, es decir, una vez que se elige a alguien es hasta que se mude o se muera y hasta ese momento se va a sustituir. En el caso de Honduras, ¿cómo funciona? Los miembros de Junta Receptora de Votos únicamente son propuestos por los partidos políticos. En el caso concreto de estas elecciones generales, tenemos 5 partidos políticos en contienda. Los primeros 3 cargos le corresponden a los partidos políticos que participaron en primarias. Estamos hablando del Partido Nacional de Honduras, Partido Liberal de Honduras y Partido de Libertad y Refundación. Es decir, los primeros 3 cargos, que es presidente, secretario y escrutador, los van a tener aleatoriamente un representante de cada uno de esos partidos políticos. Y hay 2 vocalías, vocal 1 y vocal 2, que las van a integrar a los partidos que no participaron en primarias. Estamos hablando en este caso del PINU y la Democracia Cristiana. Y ahí se van a ir variando estos cargos. Entonces, un joven para participar, ¿qué es lo que ocupa? Pues estar habilitado en el censo,
pero sobre todas las cosas, ser propuesto por un partido político. Cualquiera de los 5 tienen representación en el 100% de la junta receptora de votos. Para ser miembro de una junta receptora de votos, ¿tengo que votar en el lugar donde va a estar la junta receptora de votos? No. Yo puedo estar domiciliado en Tegucigalpa, pero si me mandan una junta receptora de votos en San Pedro Sula, pues puedo desempeñarme ahí y voy a votar ahí. Se me habilita de manera especial para poder ejercer el sufragio en ese lugar. No, te agradezco por esa aclaración, porque justamente nosotros estamos en esa campaña de aquí a noviembre de invitar a los jóvenes a que participen. Nosotros propiamente, nuestra empresa pues creó algún contenido por afinidad o por el hecho de que cada quien, y regresa a lo que vos mencionabas, uno se tiene que meter a un partido. Nosotros lo estamos haciendo justamente para que el Partido Liberal lo pueda utilizar. Es un tema genérico, es virtual. Conocer lo que vos acabas de decir, son módulos, entonces uno se conecta y, ok, perfecto, yo puedo participar. Y si me toca ser escrutador, esto es lo que me va a corresponder, yo tengo estos derechos, tengo estas obligaciones. Entonces les hacemos esa mención nada más porque está disponible la invitación a que participen en todos los partidos, también está abierta. Es más, si no quieren estar en uno de los que normalmente han sido históricos, vayan a la del Pino o vayan a la DC, que se va a necesitar. Entonces, mira, vamos a ver una entrevista corta que traemos aquí justamente del presidente de la Juventud Liberal. ¿Tu nombre? Danilo Lowe. ¿A qué te dedicas, Danilo? ¿Qué profesión sos? Bueno, yo soy médico de profesión y aparte de eso, pues me dedico a distribuir productos farmacéuticos y soy el presidente de la Juventud Liberal. Muchas gracias por el tiempo, porque estamos ya prácticamente en horas de la noche. Danilo, las preguntas y el tema que andamos justamente para este episodio es sobre la tecnología que se va a implementar en el proceso electoral de noviembre. Para vos, esta tecnología, la que se está proponiendo y las empresas y demás, ¿te da confianza, garantía, certeza o qué opinión tenés al respecto? Bueno, yo la confianza la tengo enteramente en las 2 defensoras de la democracia que están como consejeras en el Consejo Nacional Electoral. Tengo plena confianza que la doctora Ana Paola Hall está tomando las mejores decisiones en conjunto con Cosette López y pues también pues quisiera creer que Dios va a tocar la conciencia del consejero Marlon Ochoa para que la historia dicte cómo lo va a recordar. Si lo va a recordar como un villano o lo va a recordar como un héroe de la patria. ¿Qué opinas de esa solicitud que hizo Mel Zelaya al CNE hace poco? Bueno, yo lo veo que es totalmente sin sentido. ¿Qué tiene que hacer Mel Zelaya solicitándole a las consejeras del Consejo Nacional Electoral una intervención directa en los servidores del TREP? ¿Por qué quiere tener él la capacidad de estar viendo los resultados sin ningún intermediario? Para eso están las consejeras, para eso está Marlon Ochoa, para eso está la doctora Ana Paola Hall y para eso está Cosette López. Ya existe un Consejo Nacional Electoral representado por los 3 partidos políticos. Nada tiene que ver, es contra toda lógica, contra la ley electoral y contra la Constitución de la República. ¿Qué opinas de todo ese tema de la conectividad que todavía no se ha resuelto? Se dio por fracasado el proceso y ahora están a las carreras. Bueno, la verdad es que desde las elecciones internas han estado tratando de boicotear el proceso con las licitaciones. Yo no sé por qué. Hemos visto cómo la postura de Libre, de Mel Zelaya, ha ido evolucionando pre-gobierno, post-gobierno. Antes estaban a favor de todo lo que era generar transparencia, generar certidumbre, ahora quieren tener el control total. Yo quisiera creer que en estas elecciones todo va a salir bien, pero ya vimos el 9 de marzo, con el retraso que tuvieron para aprobar el presupuesto para las elecciones, con todos los retrasos que todos los hondureños ya vieron, vimos cuál ha sido el resultado. Bueno, ahí le mandamos un saludo a Danilo Lowe. Gracias, Danilo, por darnos el tiempo también. Ahí te vamos a tener aquí en el programa. Fíjate que me alegra ver, digamos, vos sos Juventud, has estado afiliado al Partido Nacional, Danilo, Partido Liberal, pero lo que vos decías es bien interesante. Fíjate que ahorita que me cae el 20, yo miro, digamos, a la vieja guardia de los partidos y pelean mucho. Ustedes, la juventud, se llevan muy bien. O sea, es muy diferente a como era antes, creo yo, y es bueno. Es una buena señal para Honduras. ¿Qué es lo que pidió exactamente Mel? Yo vi las noticias, pero yo dije, mejor voy a esperar a preguntarle a un especialista. ¿Qué es lo que se estaba solicitando en ese caso específico? Bien, Kevin, con tema de eso, yo creo que hoy más que nunca tenemos que comprender el sentido real de la política. La política es el arte de llegar a acuerdos
para generar bienestar común. Punto. O sea, llegar a acuerdos implica no pensar igual. O sea, qué aburrido fuera este mundo si todos pensáramos igual y todos dijéramos lo mismo. Pero tenemos que ponernos de acuerdo como personas civilizadas, ¿no? Y si algo tenemos que aprender de lo que ha pasado, y lo mencionaba en mi primera intervención, que ese resultado de tener pleitos acérrimos, del exilio, del despido, de incluso la violencia política, no tiene ningún camino positivo. Y eso creo que hay que ponerlo en práctica. Más que aprenderlo y decirlo, hay que ponerlo en práctica. El coordinador general del Partido Libertad y Refundación, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, dirigió una nota al Consejo Nacional Electoral, entre muchas cosas, pues, y en aspectos muy, muy técnicos, en base al artículo 278 de la Ley Electoral de Honduras, solicitaba acceso a los resultados preliminares. ¿Cómo funcionan los resultados preliminares? Para decirlo de manera muy, muy sencilla. El día de las elecciones, pues se termina la votación, se levanta el acta. En cada centro de votación va a haber una estación de transmisión, que es una computadora, un escáner, para poder básicamente escanear el acta y transmitirla a un centro de cómputo del CNE. El 278 de la ley lo que establece es que una vez que se escanean las actas se tienen que enviar al centro de cómputo del CNE, pero que de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo, se tiene que ir a los partidos políticos, a los centros de cómputo de los medios de comunicación. Pues esta casa televisiva va a recibir también las actas al mismo tiempo que los partidos políticos, los medios de comunicación y las misiones de observación electoral, tanto nacionales como extranjeras. ¿Qué es lo que solicitaban en ese oficio? Primero, el hecho que en base a ese artículo, esa información llegara de manera preliminar al CNE y que el CNE la transmitiera después a los partidos políticos. Pero pues eso no tiene sentido porque la ley es clara en el sentido de que tiene que ser simultáneo. ¿Qué es simultáneo? Al mismo tiempo. Y por otro lado, también solicitaban unos accesos a las bases de datos de la información, a los encriptados y desencriptados, que eso pues sí ya realmente levanta otras sospechas, sí. Pero pues recordemos que, como lo mencionábamos, el sistema electoral hondureño y la ley ya lo establece, que el sistema de transmisión de resultados es tercerizado, es decir, está a cargo de una empresa, en este caso es una empresa colombiana que se llama ASD. Entonces, los accesos evidentemente son propiedad del CNE, pero son administrados por la empresa y está la contraparte técnica del Consejo Nacional Electoral. Entonces es una solicitud que realmente, primero, no tiene asidero legal, se está tratando de tergiversar lo que establece el artículo 278, y por otro lado, pues si se generara un acceso, si se llegase a aprobar, que yo creería que no, pues no tiene viabilidad legal, pues no solamente se le va a dar a un partido político, se le tiene que dar esos accesos a los 5 partidos políticos en contienda, lo cual lo que implicaría es aumentar riesgos dentro del proceso electoral, que es lo que no se puede permitir y que a esta altura el partido no tendría ninguna razón ni sentido de ser. Gracias por la explicación. Realmente aquí ya quedé bastante claro. Hay otra interrogante que hemos tenido todos y es ¿cuál es el número total de JRB? Porque vi que se dieron cifras diferentes, pero me la contestás después del corte. Con gusto. Ya volvemos. Por mientras, seguinos en nuestras redes sociales. Esto es Irrevementes. Poné en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irrevementes y no te despegues de la pantalla. Bueno, llegamos a nuestro último segmento de factos. Y siempre me pregunté, ¿qué son factos? Bueno, la generación Z, en lugar de decir hechos, dicen factos, de fact. Y este bloque se ha caracterizado porque aquí hacemos conclusiones específicas. Y la pregunta que yo le hacía a Eduardo antes del corte es, finalmente, ¿cuántas juntas receptoras de votos hay para el proceso de noviembre? Es buenísima pregunta porque, a ver, a nivel nacional van a haber 19.167 juntas receptoras de votos albergadas en 5.756 centros de votación. Cada centro de votación varía el número de juntas receptoras de votos que tiene. Hay unos que tienen 3, 4. Hay centros de votación como el Instituto Central Vicente Cáceres que tienen más de 30 juntas receptoras de votos. Y ese es el número que se ha definido. Aparte de eso, el Pleno de Consejeros del CNE aprobó 15 juntas receptoras de votos en el exterior en 12 ciudades de Estados Unidos exclusivamente, que es el país donde va a haber voto en el exterior. En el corte me estabas explicando el tema del voto en el exterior. Antes de seguir con lo de las JRBs, yo lo que vi y lo que escuché y le pregunté a algunas personas y me decían, no, es que ahora ya no van a votar 50 personas por JRB, sino que son 15,000 por JRB y se mantienen las mismas 15.
Pero vos me aclarabas que no es así. ¿Cómo es realmente? Ese es un punto importante y siempre dándote el sustento legal. ¿Qué sucede? En Honduras el voto en el exterior es facultativo. O sea, la ley electoral lo que dice es que el Consejo Nacional Electoral podrá autorizar el voto en el exterior. O sea, como puede haber, puede no haber. Y en esa facultad que existe también está dónde va a haber. Se tomó en cuenta en los procesos electorales anteriores, pues la participación del voto del exterior ha sido ínfima, ¿no? O sea, no ha habido... Hay juntas receptoras de votos en el exterior, Kevin, que se envía la maleta, que es carísimo, y no se abre porque no se logra conformar la junta receptora de votos. Es decir, no se logran 3 personas para que se pueda abrir la mesa, para decirlo en términos más sencillos. En ese sentido, pues es... casualidad o no, pero durante los últimos años se han aperturado varios consulados en Estados Unidos, se ha masificado el tema de la identificación, entonces se incrementó de cerca de 50,000 personas que estaban domiciliadas solo en Estados Unidos a más de 400,000 personas. Claro, hay muchas circunstancias. Por decir un ejemplo, hay una ciudad que está entrando a Estados Unidos por parte del estado de Arizona que se llama Douglas, que está registrado que ahí viven más de 100,000 personas hondureñas. Mentira, o sea, son personas que para entrar se domiciliaron ahí, luego siguieron el camino a Houston, a Miami, a Washington o a cualquier otro lado. En ese sentido, lo que aprobó el Pleno de Consejeros fue lo que te mencionaba, de que en 12 ciudades de Estados Unidos va a haber juntas receptoras de votos y van a haber 15 juntas receptoras de votos. ¿Por qué 15? Porque hay ciudades que son Houston, Washington, D.C. y Miami, donde van a haber 2 juntas receptoras de votos. La carga electoral de esas juntas receptoras de votos, de estas 15 juntas receptoras de votos, llega a los 400,000 hondureños. Lógicamente no se van a mandar 400,000 papeletas por lo que hablamos, ¿no? Porque primero es facultativo y segundo porque el comportamiento histórico nos ha dicho que nunca se ha llegado a ese número. Entonces, el número de papeletas aprobadas para poder enviarse al extranjero son 18,000 papeletas, que si lo dividimos entre 15, que es el número de juntas receptoras de votos, pues nos da un número fácil de 1,200 papeletas que van a haber. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que puede ser que en Houston hayan 60,000 hondureños habilitados para votar, pero van a haber 1,200 papeletas disponibles y pues la práctica, la historia nos ha dicho que no se utiliza esa cantidad. Y eso se va a sumar pues finalmente al voto nacional. Es importante aclarar también que en el voto en el extranjero únicamente se da el voto al nivel electivo presidencial. No votan a nivel de diputados ni corporación municipal por obvias razones. Y pues no existe tampoco transmisión de resultados por la cantidad que hay de personas, pero se tiene que hacer todo el proceso que se establece en la ley electoral. Es decir, para que haya una junta receptora de votos se tiene que integrar con 5 miembros que tienen que vivir allá, no es gente de aquí que va para allá para estar en mesa, sino que se tiene que organizar ahí. Se aprobó un estipendio de manera de que también esa jornada electoral no se haga en el consulado, en la embajada, para evitar injerencia también, sino que se pueda hacer en lugares que tengan alguna autonomía. Entonces, que se pueda alquilar un sitio, se conforma un consejo electoral en el exterior, que es el que va a organizar el proceso electoral, también conformado por los partidos políticos, y por parte del organismo electoral lo que se hace es que se envían las papeletas, pues la maleta electoral, para que se cuenten con los recursos para poder desarrollar esa jornada. Buenísima explicación. Yo al menos ya quedé claro, estaba bastante confundido realmente de lo que se había hablado. Bueno, mencionaste ahí también en TikTok, creo que también ese tema de estar opinando de todo. El voto en el exterior, ¿cómo se limpia, digamos, que no aparezca en el censo aquí? Las personas que ya están allá, porque muchos se fueron de manera irregular. Entonces, vos no vas a llamar aquí a decir, yo estoy aquí en este estado y vas a cambiar el proceso. ¿Cómo se resuelve ese? Ese es el principal problema, justamente, que la migración en la mayoría de los casos es de manera irregular. ¿Qué pasa? Ahorita, actualmente todos tenemos la posibilidad de entrar a la página censo.cne.hn, ingresar nuestro número de identidad y nuestra fecha de nacimiento y vamos a ver dónde estamos habilitados para votar. No hay manera de hacer cambio de domicilio, ya el censo está cerrado. En ese sentido, pues, ¿cómo se actualizó? Y ese es el problema que tenemos. Yo esta semana he recibido por lo menos 50 llamadas de personas que me dicen, yo aparezco en Miami, pero yo dejé de vivir allá hace 5 años. Pues de pronto estuvo allá, acudió a un consulado a pedir, porque ¿por qué van los migrantes a los consulados? A sacar una partida de nacimiento, a renovar el pasaporte, un documento que lo ocupan para poder vivir. Entonces, automáticamente, aunque eso no implica un cambio de domicilio, ese trámite que hicieron ahí lo domicilió al estado donde hizo
ese trámite. Entonces ya la persona vive acá, pero quedó registrada allá y no va a poder votar. Entonces, por eso se dio el incremento, que como hablábamos, en 2021, vean qué interesante, en 2021 eran 50,000 personas las que estaban registradas en el exterior. Y en 4 años pasamos a 400,000 personas. Un crecimiento exponencial que el sentido que tiene es eso, ¿no? O sea, el crecimiento en consulados móviles y demás que se hicieron, que pueden tener muchos propósitos, y eso lo podríamos interpretar de muchas maneras, pero pues que no necesariamente implica ello. El caso que te mencionaba, de ciudades que están en puntos fronterizos, que tienen una alta carga electoral, y no es porque viva una alta carga de hondureños ahí, sino que hicieron un trámite. Entonces sí, el censo que se da por datos en el exterior puede tener esos bemoles, ¿no? Y eso también es un síntoma que podríamos decir que la participación no va a ser tan masiva. ¿Por qué? Porque precisamente el que migra no deja registro de esa migración. Correcto. Entonces el registro que existe es cuando va al consulado a hacer algún trámite que no necesariamente implica un cambio de domicilio, ¿no? Y ahí tiene algunas situaciones también legales, porque el cambio de domicilio tiene que ser expreso. O sea, yo tengo que ir a pedir mi cambio de domicilio. No se me puede dar por default, por decirlo así. Ya voy a regresar, si nos da el tiempo, a esa pregunta de los consulados móviles, pero mira, trajimos una imagen que la vamos a poner en ese momento porque fue lo que generó discusión bastantes semanas sobre vamos a ver, esto es cómo se va a validar las actas ya esto es en el CNE, ¿verdad? Esta fue la resolución que se aprobó el mes de julio. Julio es, productor. Entonces, ciego. En el mes de julio se aprobó y luego vino Mel y se estuvo quejando y de ahí se hizo un cambio, pero no es que se revirtió. Se hizo un pequeño ajuste. ¿Qué es esto exactamente? Solamente para ponernos en contexto. La ley electoral de Honduras dice que el CNE tiene que aprobar los lineamientos del TREP. Cuando hablamos de lineamientos del TREP es, bueno, ¿qué tipo de TREP vamos a usar? Te ponía el ejemplo que en Chile o en Colombia el TREP que se utiliza es de teléfono. O sea, es telefónico, que aquí lo utilizamos hace 20 años. Y no es por eso es que antes eran peores, ¿no? De pronto funcionaba mejor y había menos críticas al resultado electoral. O sea, se llena el acta y el miembro de junta llama a una operadora central y le dicta los resultados y ese es el TREP. O sea, hay varios mecanismos de TREP que pudieran haber. Eso es lo que tiene que aprobar el CNE, el lineamiento de TREP. ¿Qué tipo de TREP utilizamos? Okay. En aquel momento, pues, se aprobó como lineamiento del TREP el mecanismo a través del cual, que es muy similar al que se utilizó en 2021 y ahora en las primarias, el mecanismo a través del cual se llenaba el acta, se escaneaba el acta y esa acta se transmitía, ¿no? ¿Qué sucedía? En el acta pueden haber errores que el mismo sistema identifica. O sea, no pueden haber más votos válidos que votantes. No puede tener más votos una persona, un candidato, que votantes. O sea, esos errores el sistema los identifica sin ningún problema, lo que se llama balance y demás, que todo tiene que cuadrar, al menos en valores alfanuméricos, se ingresan los números, en letras y en números y demás. Ok, en aquel momento, cuando se aprobó ese lineamiento, se determinó de que todas las actas, el 100% de las actas, iban a pasar por una verificación. ¿En qué consistía la verificación? En verificar si lo que dice el acta concuerda con lo que está transcrito. Y esa concordancia era la que iba a habilitar para que el acta se transmitiera, para que se publicara. Ahí donde hubo la renuencia y después de semanas de varios estiras y encoges, se determinó de que, ok, todas las actas que no tienen errores identificados por el sistema van a publicarse de manera inmediata. O sea, que van a estar a la vista nuestra y se van a contabilizar para efectos de TREP. Aquellas actas que el sistema tenga inconsistencias identificadas por el propio sistema, tienen que pasar a una aprobación de pleno. ¿Y qué es lo que se va a aprobar? Se va a aprobar la corrección. O sea, si el acta dice de que tiene un candidato 009, pero en la transcripción se tomó de que tiene 099, porque el 0 lo hizo con un palito un poquito más largo, para hacer esa corrección no va a ser automática, sino que ocupa aprobación unánime del pleno. Es decir, que los tres tienen que estar de acuerdo. ¿Qué sucede? Pues si se logra la aprobación unánime para corregirla, se corrige y punto, se divulga. Si no se tiene la aprobación unánime, entonces esa acta va a tener que pasar a un escrutinio especial para que se cuente y se tenga que dar el resultado de manera correcta. Entonces, ¿se eliminó la verificación humana? No se eliminó, sino que se puso a cargo del Pleno de Consejeros la autorización para poder aplicar esa corrección humana. ¿Cuánta gente se necesita que esté ahí en el CNE de cada partido? Porque entiendo que originalmente iba a haber uno de los tres, Libre, su representante o sus representantes del Partido Nacional Liberal. Pero estamos hablando de, dijiste, 19,167. 167.
juntas receptoras de votos. Es decir, O sea, actas. Cada acta, correcto. ¿Cuánta gente se necesitaría, digamos? Un aproximado. Yo sé que no. Sí, no. Ese trabajo se puede hacer así como se puede hacer con 300 personas, 100 de cada uno por 2 turnos, porque se trabaja 24/7. Pues 600, 700 personas se podría tener. No es un número oficial, pues no es que se está determinando. Pero, y eso, ojo, Kevin, en todos los procesos electorales ha sido así. O sea, en todos los procesos electorales hemos visto que hay unas estaciones de verificación y demás que ascienden a ese número de personas trabajando de manera paralela. Ok, perfecto. Llegamos, mira, nos quedan unos 10 minutos, producción. 19.167 por 5. Entonces, vamos a hacer aquí la matemática, porque fíjate que, bueno, no sé, a mí me ha sucedido que yo he pedido información al CNE y los números han variado, no sé por qué. Entiendo que ahora deberían de estar ya... Ya claro, porque cerró el censo el 30 de septiembre. Ajá. Antes no estaba un censo definitivo que no nos permitía poder dimensionar la cantidad de organismos electorales y demás. Ok, 19.167 por 5. Entonces, y aquí lo vamos a multiplicar por 2, porque es propietario y suplente. Propietario y suplente. 191.670 personas, humanos, hombres y mujeres, que tienen que estar ahí con su credencial como secretario, presidente, escrutador, vocal 1, vocal 2. Entonces, por eso reitero, y esto es un poco también de campaña. De hecho, este episodio es como bien académico, le diría yo, porque va a servir para que se capaciten incluso los diferentes partidos en el sentido de cuánta gente se necesita estar ahí. Y por eso reiteraba el mensaje del inicio, fíjate, Eduardo, lo que pedía también el pastor Evelio, de si nosotros mostramos indiferencia y no participamos, no votamos, la política nos va a ir quitando cada vez más. Vamos a terminar como Venezuela, lo que vos decías, que vemos venezolanos en los semáforos. Entonces, ya de manera más puntual, este es el número definitivo de miembros de JRB. Cuando ya hablamos de custodios y los otros, más o menos cuánta gente, no tiene que ser exacto, pero ¿de cuántas personas estamos hablando que se necesitan? Buena pregunta. Veamos. Ese es el número de miembros de Junta Receptora de Votos. O sea, y vuelvo al punto que el sistema electoral hondureño suele cargar más a los partidos políticos. O sea, saquemos la pluma de que cada partido político ocupa al menos un candidato presidencial, 3 candidatos a designados presidenciales, 20 candidatos al Parlamento Centroamericano, 128 candidatos propietarios y suplentes al Congreso Nacional de la República, 298 candidatos a alcaldes, que no solo el candidato a alcalde, vicealcalde y el número de regidores que tenga el municipio. O sea, oscilan casi alrededor de más de 2.000 candidatos, solo candidatos. Fuera de eso, requiere los integrantes de las juntas receptoras de votos, que son alrededor de 40.000 personas para integrar el 100% de las juntas receptoras de votos. Aparte de eso, los custodios informáticos electorales, que va a haber alrededor de 4, o sea, por cada 4 juntas receptoras de votos, un kit de transmisión. Es decir, que por cada 4 juntas receptoras de votos, ocupo un custodio informático electoral. Sacamos el número entre 4, son aproximadamente 4.792. Exactamente. O sea, exacto. Entonces, ¿cuántas personas ocupa un partido político para participar en elecciones? Tendrán realmente, porque los partidos políticos tienen intención de voto, pero no es lo mismo que yo como partido político tengo un simpatizante que me va a hacer el favor de levantarse temprano, ir, votar y va a regresar a su casa o a trabajar o lo que sea, a personas o actores que van a estar el día, por lo menos el día de la elección, desde 5 de la mañana, indefinido, ¿no? Entonces, es un punto y es una carga bastante grande para los partidos políticos. Y cuando hablamos de los partidos tradicionales, quizás tengan la capacidad de tener esa cantidad de gente por diferentes circunstancias, pero cuando hablamos de los partidos minoritarios o emergentes o como le querramos llamar, pues esa dificultad incrementa aún mucho más. Entonces, sí, es un sistema muy cargado hacia los partidos políticos y esa carga no siempre tiene la corresponsabilidad, y es precisamente por eso que para mí tiene mucha vigencia el mensaje que se da de poder participar y como se dice también popularmente, el sistema hay que cambiarlo, pero el sistema se cambia desde adentro, ¿no? O sea, no podemos pretender hacerlo desde afuera, y es en el sistema electoral hondureño el partido político, sea cual sea, el vehículo para poder transitar por esa autopista de cambio, no existe otro. Eduardo, te agradezco. Mira, quedaron algunos temas y te voy a seguir molestando, pero que vengamos a hablar de la conectividad, porque no lo abordamos, lo de la batería, los paneles, el motor y lo que me dijiste de la historia de Bolívar. Que eso, igual cuando estuvo Coser me comentó que a ella le gustaba, es como un history buff, le gusta
y que podemos hacer programas de eso de diciembre en adelante, porque esta lucha en contra de ideologías que nacen de la envidia, que nacen del odio, no se va a terminar en noviembre. Hay que hacer un trabajo más arduo en el tiempo. En estos 2 minutos que te doy de espacio, Eduardo, agradecerte y tu mensaje para la juventud especialmente. No, gracias. Gracias, Kevin, por la invitación, por la oportunidad de poder reflexionar de manera que no siempre se puede hacer y de poder hacer una plática que la he disfrutado muchísimo. Igualmente, gracias. Y quedarme con eso, con el mensaje del pastor Evelio Rey y el mensaje en sí de este espacio, de superar eso, de que no vivimos de la política. Si bien es cierto, puede ser que todo el mundo, y es el común denominador, y estamos en la misma línea, todos lo que queremos es vivir, que nos dejen trabajar, que nos dejen educarnos, que nos dejen salir a la calle, poder tener una vida normal. Pero eso no se logra con apatía, eso no se logra haciéndome loco, como que lo que pasa afuera no me afecta y como que las decisiones políticas son decisiones de 3 o 4 personas. Porque aunque no me interese estar dentro del aparato estatal, las decisiones que se tomen dentro del aparato estatal sí va a definir cómo vivo, cómo me educo, cómo me expreso, cómo no me expreso, cómo gasto mi dinero, cómo llega mi dinero, cómo voy a desarrollarme, cómo va a ser el futuro de mis hijos. Entonces la política es de todos. Superemos esa visión de que el Estado no es de nadie, el Estado es de todo, lo público es de todo y lo que pase nos compete. Y ojo, vivir en un país y hacer propio esos valores que me refiero no solamente implica votar cada 4 años. No solamente es así, pero definitivamente es la punta de lanza que se tiene que tomar en cuenta. Y el mismo espíritu, ahorita que estamos en eliminatorias mundialistas, el mismo espíritu de patriotismo que nos da el día que juega la selección, es el mismo espíritu que tenemos que tener el día de las elecciones y todos los días, porque es la única manera que se puede construir país, siempre teniendo esos principios básicos de que primero Dios, después es la patria y después es nuestra familia. Ese es el entorno que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, y para eso vamos a estar trabajando, y estoy seguro que así como vos y como yo, hay cientos y miles de hondureños que creemos en ello y que estamos dispuestos a dar ese paso al frente. Amén. Y ese es con el mensaje que sigan disfrutando de su sábado. Solo reitero, para las personas que están promoviendo la observación electoral por desconocimiento, lo que sea, dejen de hacerle el juego a Mel Zelaya. Entiendan, ya dijimos el número, que se necesitan más de 190,000 personas, se necesitan más de 4,700 personas para los custodios. Entonces dejémosle eso a la ONU, la OEA, que ellos pues les encanta venir y tomarse la foto, no hay ningún problema. Pero enfoquémonos en que haya juventud que pueda participar, especialmente en los partidos pequeños. Los partidos grandes, Partido Liberal Nacional, ya tienen a su gente. El Partido Libre probablemente también. DC y Pino necesitan esas 40,000 personas que mencionaba Eduardo. Y por eso invitarles a ustedes, jóvenes, sí es sacrificado. Yo estuve ahí, la edad no me da para tanto, pero 20 horas, 30 horas que van a estar ahí es mucho mejor que 20 años de dictadura como lo que está viviendo Venezuela. Así que nos vemos el próximo sábado. Así es, Kevin. Disfruten de su fin de semana. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo sábado en un capítulo más de Irrevementes.